Hola, muy buenos días. Bueno, el propósito de este video ahora es que sepamos un poquito cómo ir recolectando la información, las nuevas palabras que vamos a ir aprendiendo. Como ustedes ven, aquí ya hay algo de vocabulario que para algunos puede ser fácil, ya está aprendido, pero quizás para otros no, es nuevo y por lo tanto es importante ir haciendo y tomando como medidas para poderlo memorizar. En el video anterior les decía lo importante de la memorización. Y para poder llegar a comprender necesitamos haber ingresado información al cerebro y así poder avanzar. Entonces la información que necesitamos registrar en el cerebro es vocabulario, este vocabulario. Ahora, son muchas palabras. Lo ideal es que diariamente o cuando ustedes tengan como estrategia estudiar, opten por sacar 20, 25, 30 palabras nuevas con las cuales van a ir trabajando semanalmente con un método para el aprendizaje, que se trata de memorizar la información o el nuevo vocabulario siguiendo la repetición espaciada, que ya les voy a explicar. Entonces, como ven acá y como ya lo vi, o sea, lo estudiaron, hay bastantes palabras quizás nuevas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Trabajar con un método que se conoce como el método de la lista dorada o The Gold List Method. ¿Qué es esto básicamente? Es que el estudiante o diariamente o semanalmente o cada 2 días, dependiendo cuándo estudie y cuándo vea que es importante trabajar vocabulario, tome 25, como les decía, 20, 30 palabras. Y aquí hay un ejemplo, digamos que está. Las escriba en esta columna o en una columna. Posterior a eso, escribir el significado o un símbolo que le ayude a recordar qué significa esa palabra. Y para mayor profundización e input, escribir una oración, si lo desean y si tienen tiempo. Aquí dice day, Monday. Entonces, digamos que ese día vio todo este vocabulario. Vio 25 palabras. ¿Qué es lo que propone el método de la lista dorada? Que después de 12 días, aquí hay un ejemplo, después de la fecha, miremos la fecha de bueno, no la dice, pero después de 12 días, marcan ustedes la fecha, que serían 12 días después de este lunes, y van a hacer la primera destilación, o van a leer nuevamente después de 12 días qué palabras de esas 25 ustedes ya las saben. Si ninguna sabe todavía, nuevamente las va a poner aquí las 25 y con su significado aquí al lado. Lo ideal es que durante estos 12 días quizás se haya podido aprender, y si no, tiene esos 12 días para nuevamente hacer que el cerebro recuerde qué significaba esa palabra. En el anterior ejemplo estaba study. Entonces, si ya study está aprendida y no hay necesidad de reforzar, entonces no la voy a colocar aquí. Solo voy a colocar las palabras que todavía me cuestan trabajo recordar después de 12 días. Lo ideal es que sean menos. Bueno, pero no importa. Entonces, las escribió el significado. Pasan otros 12 días y va a ser la destilación 2. A los 12 días se espera que de estas 17 palabras ya solo tenga dificultad en menos palabras, digamos que en 10 palabras. Y escribe el significado.
Esto se llama repetición espaciada, porque hace que el cerebro nuevamente recopile la información que en algún momento había tomado, que había ingresado, que había estudiado, que había manipulado. Entonces, lo que hace es nuevamente activar esas conexiones, digamos, neuronales, para que nuevamente se active el recordar esa palabra. Así es como se aprende un idioma nativo. El niño repite muchas veces la misma palabra hasta poderla hablar, hasta poder saber su significado, hasta poder saber en qué contexto aplicarla. Entonces es más o menos así. Luego, 12 días después viene la destilación 3, que pues se espera que sean menos. Y hasta el final, que es la que se conoce como la lista dorada. La lista dorada son aquellas pocas palabras que todavía no se manejan muy bien. Ahora, durante todo este tiempo no significa que solo vamos a utilizar las palabras aquí, leyéndolas cada 12 días. No. ¿Por qué? Porque en este ejercicio se tiene que pasar de aquí a aquí, de la 1 y 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a reading, de la 4 a la de writing, que es de escritura, al club conversacional y al terminar lectura. Y eso más o menos es de un mes. Pero en la medida que pues se vaya postergando actividades, pues va a durar lo que es de un mes, 2, 3, 6 meses. Pero lo ideal, por eso les decía en algún video anterior, que es la importancia de la organización y la disciplina y tener los objetivos claros para avanzar. Y van a ver que van a lograr poder hablar 3 minutos de una forma fluida, de una forma que comprendan lo que dicen, con una pronunciación mucho mejor que la que iniciaron cuando les hice una pequeña entrevista. Bien, entonces, así va, digamos, la primera lista, que es la de lunes. Entonces se tiene que escribir preferiblemente en el calendario para que tengan en cuenta qué días deben hacer destilación o distillation, que es básicamente mirar qué recuerdo, teniendo en cuenta que siempre vamos a ir trabajando la información de diferentes formas también, que eso también hace parte del input, es decir, del ingreso de la información al cerebro. Day Tuesday, entonces lo mismo. El día martes probablemente estudió y salieron más palabras. Esa lista también tiene que ser depurada en varias ocasiones. También escriben la fecha para que sepan que todos los días, muy probablemente porque van a salir muchas palabras, tienen que leer. Tienes que simplemente leer y mirar qué no han comprendido o qué vocabulario todavía les resulta difícil utilizar. Así con Wednesday y así con Thursday, Friday. ¿Sí ven? Entonces cada día tiene una lista y esa lista tiene que hacerle destilación o depurarla cada cierto tiempo. Eso es lo que se conoce como el método de la lista dorada, que serían los cuadros, las listas doradas serían los cuadros pequeñiticos que quedan acá. Esa es la lista dorada. Bien, hay una alternativa de no hacerlo así, sino con otro formato, como por ejemplo este de aquí. Entonces, que es quizás un poquito más rápido de hacer. Entonces aquí escriben la palabra, aquí es la depuración que van a hacer, la fecha en que lo van a hacer, la segunda depuración después de 15 días, 17 días, ustedes miran también cada cuánto quieren hacerlo, cada 2 semanas, 10 días, la fecha 3 y la fecha 4, que esta columna sería la de la lista dorada. ¿Ok? Cada vez que estudien
es muy probable que vaya a salir una lista. Por eso es importante hacer esto. Ahora aquí dice rip this paper out to paste it on the bedroom's wall. ¿Qué significa? Que lo peguemos, que muy probablemente lo imprimamos, lo peguemos en la pared, pues probablemente de la habitación, en un lugar donde nosotros tengamos bastante tiempo, donde gastemos bastante tiempo. Y a la fuerza uno tiene que ver y tiene que recordar, uno, la actividad, y dos, muy probablemente va a ser depuración o el proceso de distillation más seguido, uno no sabe. Entonces es bueno de pronto tenerlo en un lugar donde peguemos todas nuestras listas. ¿Listo? Y ya cuando aquí ya sean poquitas, entonces ya podemos retirarla de la pared. Esa es una. Ahora, si queremos profundizar todavía más en lo que es el método para aprender vocabulario a través de la repetición espaciada, pues también les he sugerido acercarse a... Él es un profesor mexicano que se llama Ismael Sereno y él lo explica. Explica también cómo es la lista dorada, quién la creó y también propone también de una forma quizás diferente, un poquito, no tanto, sino aquí simplemente es a través de un cuaderno. Si el cuaderno les sirve, pues también está bien. Lo importante es saber que el vocabulario que hoy ingresó o que hoy estudio, debemos intentar que ingrese al cerebro por repeticiones seguidas, pero no tan seguidas de decirlo diariamente. ¿Por qué? Porque el cerebro también necesita hacer sus procesos, digamos, de análisis, digamos, de guardar la información. Y también hay que dejarlo descansar. Muchas cosas pasan a nivel neuronal. Entonces, por eso, estas personas que de pronto han investigado un poquito más sobre el proceso de memorización en el ser humano, proponen cierto tipo de técnicas para memorizar, y en este caso, un idioma nuevo. Entonces, esta es la propuesta que se les entrega después de haber realizado estas columnas, la 1, la 2, y alternativamente con la 3 o después de haber hecho lo que se necesita hacer en la 3, trabajar lo que es la parte de vocabulario. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y estamos en contacto.